Amigos, en el libro clásico de Edwin Abbott, llamado Flatland, escrito en 1884, habla de los habitantes de una tierra bidimensional. Viven en un mundo de espacio y de sistemas de creencias muy limitados, ocupando el área en una superficie plana. Las diferentes formas que viven en Flatland creen que solo las formas planas son reales y que las formas tridimensionales sólidas son cuentos populares y supersticiones. También creen que las características específicas de la forma de uno determinan su valor. El estado social de Planilandia se basa en el número de lados y la coherencia geométrica. Cuando un objeto tridimensional, una esfera de un lugar llamado Spaceland, se le aparece un día a un habitante de Flatland, este último cree que es del reino de lo sobrenatural. Sin embargo, esa esfera se lleva al habitante de Flatland a un viaje a Spaceland, y este habitante de Flatland se convence de la realidad que existen otras dimensiones superiores. Pero cuando esta gente de Spaceland regresa al habitante de Planilandia, y este empieza a contar a los otros habitantes de Planilandia o Flatland sobre sus viajes y ver otras dimensiones, este es arrestado y encarcelado, y aparte recibe las burlas de sus semejantes. Después se hizo un juicio, y el veredicto fue que el nuevo sistema de creencias que este hombre arrestado por sus nuevas creencias era una amenaza para el sistema social del mundo plano, y por lo tanto lo encerraron indefinidamente. Ahora, amigos, les hablaré de una película que a mí me gustó mucho. Hablo de la película Pleasantville. Tiene un punto similar a lo ocurrido en el pasado relato de Flatland. En esta película, amigos, los habitantes del pueblo de Pleasantville viven en un mundo en blanco y negro. Su conocimiento del cosmos no va más allá de los límites de su pueblo. Son emocionalmente superficiales e incuestionables, hasta que algunos de ellos comienzan a experimentar emociones genuinas. Y ahora no ven las cosas en blanco y negro, ahora pueden ver todo en color. Gradualmente sus actitudes se extienden al resto de la ciudad, y todos comienzan a experimentar esta vida emocional tridimensional. Al final, han pasado de la complacencia a través del caos a un nuevo orden social y cultural. Amigos, al igual que los habitantes de Flatland y Pleasantville, nosotros también hemos sido criados en un mundo de creencias muy limitado, y que a menudo damos por sentado que así es. Si bien ocasionalmente ocurren eventos que sacuden nuestro sentido de la realidad, a menudo estamos demasiado ansiosos por racionar estas experiencias y luego olvidarlas fácilmente. A menudo preferimos
la comodidad al desafío del crecimiento personal y social. Sin embargo, al igual que los habitantes de los mundos planos o en blanco y negro, una nueva realidad se acerca rápidamente a nuestra civilización. Esta realidad se ha estado construyendo y fortaleciendo constantemente en su solidez durante el siglo pasado y ahora está a punto de engullir todos los paradigmas anteriores a su paso. A medida que se acerca este nuevo paradigma, vemos señales en los bordes de nuestro horizonte perceptivo de que la realidad está cambiando. El nuevo paradigma se basa en la idea de resonancia multidimensional. La idea de resonancia en sí misma no es difícil de entender. Por ejemplo, piensa en 2 diapasones. Cualquiera que los haya usado para afinar un instrumento musical sabe que si 2 diapasones se afinan al mismo tono, cuando se golpea uno, ambos vibrarán. Ellos resuenan juntos porque están sintonizados a la misma frecuencia. Experimentos en mecánica cuántica, amigos, han demostrado que 2 partículas subatómicas, una vez que han interactuado, permanecerán correlacionadas incluso si están separadas por miles de millones de millas. Esto sugiere que incluso cuando las partículas están físicamente separadas, siguen ocupando el mismo espacio vibratorio. De alguna manera no están separados en absoluto porque comparten una frecuencia común. Así, el principio de resonancia puede operar a nivel cuántico y también a nivel de la realidad física. Mucho se ha escrito sobre este tipo sutil de interacción energética. Los investigadores han descrito estas energías sutiles como fuerzas ultradébiles, porque son difíciles de medir. Otros han etiquetado estas energías como no hertzianas, porque desafían los principios electromagnéticos del espacio y el tiempo. Como sea que llamemos este tipo de interacción energética, está claro que la resonancia cuántica en particular socava toda la base de los sistemas de pensamiento mecanicistas y reduccionistas. Es una frecuencia compartida en lugar de una fuerza que está en el centro de nuestra experiencia. Propia a la idea de frecuencia es la noción de no localidad o acción espeluznante a distancia. Las energías sutiles no son solo descriptivas por fenómenos a muy pequeña escala. Son relevantes para todos los niveles de la realidad porque la composición física del universo es un colectivo de energías cuánticas. Aparecen sólidas en algunas circunstancias y como ondas en otras. Por lo tanto, la materia física se compone en última instancia de una matriz de destellos de energía y luz. De esta forma, la resonancia y la frecuencia impregnan todos los niveles de la realidad. La visión del mundo que hemos heredado colectivamente del siglo anterior es de mecanicismo y reduccionismo. La perspectiva mecanicista consiste con las cosmovisiones de Descartes y Newton. Ve el universo como una máquina gigante compuesta de engranajes y partes. Esta máquina funciona según principios lineales de casualidad. Todo lo que sucede en esta máquina es observable en términos empíricos simples. Constantemente con este sistema de creencia es el reduccionismo según el cual el funcionamiento de toda la máquina puede reducirse a la suma de las partes. Estas partes son unidades discretas observables que determinan las propiedades de toda la máquina. El punto de vista también contiene una idea lineal del tiempo y del espacio, donde las cosas suceden en un orden secuencial y casual. Las limitaciones de esta perspectiva son evidentes cuando se consideran a la luz de la perspectiva cuántica. Amigos, según la física cuántica, el mundo más allá del nivel de los átomos no es una masa sólida, sino un campo de energía fluctuante. La apariencia sólida del mundo es, en algunos sentidos, una ilusión generada por nuestros órganos sensoriales. En los estados más pequeños de la materia, lo que parece sólido no lo es.
Además, el estado de los campos cuánticos se ve afectado por quien lo observa, por lo que puede tomar la forma de una onda o una partícula según la situación. Esto implica que la forma en que vemos el mundo es producto de cómo lo pensamos. La forma no está intrínsecamente construida en la realidad externa. Más bien, nuestra estructura de creencias es el árbitro final de la realidad. También existe la noción relacionada de entrelazamiento cuántico. Esta es la idea de que las partículas, una vez que interactúan, siempre interactúan incluso estando separados por miles de millones de millas. Todavía se comportarán como un par y pueden afectarse mutuamente a la distancia. Amigos, al igual que Flatland, vivimos en un mundo cada vez más compuesto por formas cuadradas y aplanadas. El material de la geometría euclidiana tradicional, estas formas son consistentes con una economía racionalizada, diseñada para la eficiencia, el control y la velocidad. Las cosas están diseñadas para hacerse en el menor tiempo posible. Las máquinas siguen funcionando y nuestra economía sigue funcionando. Esta perspectiva ha producido cantidades incalculables de riqueza material y abundancia. Sin embargo, amigos, la naturaleza funciona con una lógica muy diferente. La lógica de la geometría fractal. Formas irregulares, detalladas, granulosas pero ordenadas. Los fractales fueron descubiertos por primera vez por matemáticos en el siglo pasado, pero se evitaron debido a su incertidumbre geométrica. Dado que los fractales se pueden ampliar indefinidamente, no tienen un punto de resolución como lo tiene una línea simple. Hay una cantidad infinita de detalles en una forma fractal. La palabra fractal proviene de la palabra fracturado. En tiempos modernos, Benoit Mandelbrot, un matemático de IBM, estudió el problema del ruido de las líneas telefónicas en la década de 1970. Descubrió que la forma del ruido era más o menos la misma en cualquier escala a la que se mirara. A esto se le llama autosimilitud. Ya sea que la escala fuera de una hora o de un minuto, los picos de ruido tenían la misma apariencia y frecuencia. Mandelbrot comparó estos fenómenos con la costa de Inglaterra. La distancia entre dos puntos depende del tamaño de la regla. Una regla de un pie de largo medirá la costa de manera diferente a una regla de 1 pulgada de largo, ya que la regla más corta podría detectar espacios más pequeños que la regla más grande. Una regla realmente pequeña podría medir espacios aún más pequeños. Por lo tanto, las medidas lineales de los sistemas fractales son meras aproximaciones y no absolutas. Igualmente importante fue la identificación de Mandelbrot de una clase de objetos que existen entre las dimensiones estándar. Es decir, la costa de Inglaterra es más que una línea unidimensional y menos que un plano bidimensional. Una dimensión está entre 1 y 2. De manera similar, una nube ocupa más espacio que un plano bidimensional, pero menos que un cubo tridimensional. Si magnificas una nube, encontrarás que entre las gotas de agua hay un espacio vacío, y por lo tanto, la nube no es sólida. Por lo tanto, su dimensión fractal está en un lugar entre 2 y 3. Si tuviera que estimarlo con precisión, la dimensión fractal de una nube es de alrededor de 2,2 o 2,3. Esta fractura es un fractal generado por computadora que se asemeja a un árbol. Note la autosimilitud de las ramas y la creciente cantidad de detalle a medida que mira más y más de cerca la imagen. Esto muestra que la naturaleza a menudo funciona según los principios de las matemáticas fractales. Los principios fractales también se pueden utilizar para crear obras de arte de gran belleza. La siguiente figura fue creada por un videógrafo, Peter Sorensen,
usando el programa de computadora Bryce. Esta imagen fue creada en una computadora usando fractales y la idea de autosimilitud. Así la imagen, aunque creada electrónicamente, conserva la sensación natural que es característica de los objetos y paisajes reales. La imagen es multidimensional en lugar de lineal. Estos ejemplos ilustran la idea de la dimensión fractal, un número entero o no entero que mide un sistema complejo con rincones y grietas y muchos detalles. Amigos, los objetos del mundo real tienden a ser aproximados por dimensiones fractales en lugar de enteras. Las estructuras fractales tienen muchísimas ramas, como los árboles. Cuanto más de cerca miras, más detalles ves. El objeto nunca se resuelve en una línea. La dinámica de este tipo de sistemas es que tienden a comportarse de forma caótica en lugar de lineal. Trabajan de manera impredecible. Nuestros patrones de ondas cardíacas y cerebrales, por ejemplo, aunque muestran una gran coherencia durante un largo periodo de tiempo, tienden a fluctuar de un momento a otro. Si bien los patrones estables del corazón y el cerebro solían considerarse indicadores de un cuerpo saludable, una nueva investigación sugiere que los patrones caóticos son más saludables que los patrones estables, según Goldberg y West. Amigos, también la música es un buen ejemplo del sistema caótico. Al escuchar música, uno no siempre puede predecir exactamente qué nota seguirá la siguiente, y cada nota solo tiene sentido en el contexto de la pieza completa. Cada nota por sí sola no tendría ningún sentido. La música no siempre es predecible y al mismo tiempo no siempre aleatoria. Los estudios de música de todo el mundo muestran que todas las criaturas crean música, que tiene una distribución de notas similar. Siempre tiende a haber más variación en los patrones de notas agudas que en los patrones de notas graves. Esto sugiere que la música sigue reglas caóticas ocultas que producen orden y variabilidad de una manera inteligente, aunque no lineal. Una de las razones por la que la naturaleza usa la geometría fractal en los sistemas biológicos es porque las estructuras fractales maximizan la cantidad de información o el flujo de energía dentro de un sistema como una cantidad finita de espacio. Nuestros cuerpos, por ejemplo, existen dentro de un espacio físico finito. Para proporcionar un área de superficie máxima para los vasos sanguíneos en nuestro sistema cardiovascular, nuestras arterias se ramifican continuamente en tubos cada vez más pequeños. Esto permite tanto flujo de oxígeno dentro de nuestros cuerpos como sea posible. La estructura fractal de nuestros pulmones y sistema cardiovascular permite el mayor intercambio de oxígeno y gases residuales entre los pulmones, la sangre y las células del cuerpo. La estructura de ramificación de nuestras venas, arterias y capilares se extiende por decenas de miles de kilómetros a lo largo de nuestro cuerpo, gracias a su estructura de ramificación fractal. De manera similar, nuestros sistemas nerviosos tienen una distribución fractal, comenzando desde los nervios principales centrales y terminando más pequeños. Las estructuras fractales ramificadas aumentan el contacto superficial con un sistema vivo y al hacerlo aumentan el flujo de sustancias químicas y de información por todo el organismo. Los procesos fractales empaquetan la mayor cantidad de material posible en espacios limitados. Un árbol recoge la mayor cantidad de luz solar posible con sus hojas. Las estructuras fractales de las ramas sirven para maximizar la cantidad de superficie del árbol que estaría expuesta al sol. Si el árbol estuviera compuesto de superficies planas, no recibiría tanta luz. Por lo tanto, las superficies complicadas, dentadas en lugar de las lisas, maximizan el flujo. La forma fractal de la naturaleza se construye alrededor de un tipo de tiempo que no es un sistema lineal. El tiempo profundo
Este tiempo no está conectado de momento a momento de forma lineal, sino en muchos niveles diferentes y de muchas maneras. El tiempo fractal es caótico, pero ordenado, intuitivo, espontáneo, integrado e inteligente. Esto permite a los organismos el máximo número de posibilidades evolutivas. Por lo tanto, muchos de nuestros sistemas de base tecnológica tienden a basarse en la geometría euclidiana, utilizando formas como círculos o cuadrados. La lógica es más de eficiencia que de eficacia, por lo que las formas tienden a ser elegantes o muy cuadradas. Estos sistemas son más lineales que autosimilares. El tiempo máquina es externo, repetitivo y mecanicista. Crea un mundo dominado por relojes y dispositivos de cronometraje. Sin embargo, los sistemas y organismos basados en fractales se autorregulan y se autoorganizan. Además de la fusión física de las formas fractales, es posible que los fractales sirvan como antenas etéricas, con sus extremidades siempre ramificadas. En cierto sentido, los fractales son como una forma de tecnología natural que los humanos apenas comienzan a utilizar. Una de las aplicaciones prácticas de los fractales ha sido comprimir conjuntos de datos para que quepan en espacios más pequeños. Con algunos algoritmos específicos, una computadora puede comprimir una cantidad dada de datos en un espacio más pequeño, facilitando las capacidades de los satélites o los programas de procesamiento de imágenes de computadora. Con una imagen, por ejemplo, los píxeles se pueden muestrear y luego descartar, lo que reduce el tamaño del archivo. Luego, utilizando el algoritmo fractal y el conjunto de datos comprimidos, la imagen se puede reproducir con precisión en otro momento, ahorrando espacio de almacenamiento. Por analogía, nuestros cuerpos pueden funcionar de manera similar, captando señales débiles aquí o allá en el campo cuántico, y luego descomprimiendo la información hasta que podamos percibirla e interpretarla por completo. Es una sesión de visualización remota, o como es conocida mayormente, visión resonante. El espectador remoto a veces puede describir completamente las imágenes o conceptos de un objeto o una persona simplemente decodificando sus ideogramas. Estos ideogramas funcionan como firmas fractales, holográficas que contienen una gran cantidad de información en su forma. Así, la información que falta en nuestro mundo tecnológico puede ser compensada por la inteligencia innata de la naturaleza y nuestros cuerpos físicos. Amigos, nuestra biología puede estar diseñada para unirse con tipos etéricos de información. La tecnología futura podría diseñarse para trabajar con esta interfaz mente-cuerpo. Una de las implicaciones interesantes de la investigación fractal es que los objetos con formas fractales tienden a tener una dinámica caótica. Edward Lorenz, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, observó esto por primera vez en la década de 1960. Lorenz estaba estudiando la predictibilidad de los sistemas meteorológicos. Originalmente pensó que con el programa de computadora adecuado sería posible predecir perfectamente el clima, pero descubrió que incluso el más mínimo cambio en las condiciones iniciales del sistema meteorológico podría cambiar completamente el clima dentro de unos días. Llamó a este fenómeno como el efecto mariposa. En esencia, el clima es tan delicado que en las condiciones adecuadas, el aleteo de una mariposa sobre la selva amazónica podría afectar el clima de Japón. El efecto mariposa implica que muchos sistemas son inherentemente impredecibles. Son tan sensibles a los cambios pequeños y sutiles que no existe una computadora lo suficientemente poderosa para calcular todas las condiciones de las variables que afectan el sistema. Los organismos vivos, en particular, forman parte de este molde de cosas que a menudo no se pueden predecir.
De manera similar, las fluctuaciones espontáneas en nuestras mentes y cuerpos desafían la capacidad de cualquier cosa para decirnos exactamente lo que harán en el futuro. La teoría del caos en otro desafío al paradigma mecanicista clásico, porque dice que los procesos autogenerados desde adentro de un sistema generan cambios. El cambio no es generado meramente por fuerzas medibles desde afuera. Se decía que los antiguos polinesios eran capaces de navegar por todo el Océano Pacífico, simplemente por su conocimiento de los patrones del vuelo de las aves, las corrientes oceánicas y las posiciones de las estrellas. Considera el conocimiento que ingresó en la construcción manual de materiales de construcción, instrumentos musicales u obras de arte. Hoy esta información es a menudo prerrogativa, exclusiva de las corporaciones que protegen sus ideas con patentes y ejércitos de abogados. En el pasado, amigos, la información se transmitía de generación en generación. Esta fue información que absorbe todos nuestros sentidos y conciencia. Este tipo de información tiene un significado mucho más amplio que el contenido de nuestra página de inicio, que se carga cuando conectamos nuestro navegador web a la Internet. Porque en un sentido amplio, lo que hoy llamamos información son simplemente datos y nada más. Y los datos por sí mismos, sin una interpretación significativa, son inútiles. Otro punto importante sobre la información es la cantidad relativamente limitada que percibimos conscientemente del mundo exterior. Nuestra neurofisiología actúa como un fuerte mecanismo de filtrado. Investigaciones recientes indican que somos conscientes de menos de una décima parte del 1% de la información que llega de nuestro cerebro cada segundo. Eso es 16 bits de 40 millones de bits según Northrop Frantz. En otras palabras, nuestra conciencia actúa como un embudo filtrando la mayor parte de la información que la mente considera innecesaria. La conciencia al parecer gasta la mayor parte de su energía arrojando lo que considera información frívola, innecesaria, para nuestra supervivencia inmediata o necesidades a corto plazo. Nuestros sistemas de creencias determinaron lo que se retiene y lo que no. Es un sentido real, lo que percibimos que es una representación sensorial de nuestros sistemas de creencias, no la realidad física. Nuestra inteligencia oculta, por otro lado, parece funcionar de manera más efectiva a través de nuestra mente subconsciente que a través de nuestra mente consciente. Debido a que es subconsciente, esta parte de nuestra conciencia funciona mejor si no interferimos con ella. El subconsciente tiene la responsabilidad de procesar e integrar información de fuera de nosotros mismos. Tomamos esta información todo el tiempo, pero la gran mayoría de la información está por debajo del limen, el umbral de nuestra conciencia. Como sugiere el consejero motivacional Anthony Robbins, somos realmente criaturas de eliminación. Mucha de la información todavía está ahí, simplemente está enterrada en nuestro subconsciente, amigo. En un sentido muy real, hoy sufrimos de una falta de experiencias e interacciones naturales debido a la abrumadora presencia de máquinas y entornos procesados en nuestro mundo. La tendencia propia o intrínseca de nuestra mente a estrechar nuestra autopista de información interna reduce aún más nuestra experiencia. El resultado neto es que no tenemos un espectro completo de recursos de información disponible para nosotros, como lo teníamos antes. Así como podemos comprar bombillas que emiten un espectro completo de luz, debemos prestar atención a la posibilidad de que no estamos perdiendo un espectro completo de experiencias en nuestra existencia cotidiana. Los aborígenes de Australia tenían la idea del Dream Time, la hora del sueño, como un lugar fuera del espacio-tiempo lineal, donde uno interactúa con su cuerpo energético y el del planeta.
libre de restricciones físicas y sociales. Nosotros aquí en el occidente no tenemos un equivalente al Dreamtime, por lo que nuestra conciencia y nuestras energías mentales no tienen a dónde ir para liberarse. En su lugar, aceptamos el sueño mecanizado de la televisión, con sus despliegues rutinarios y sus programas de violencia y estupidez. Sin embargo, el potencial de Dreamtime que crea nuestra propia mente supera con creces cualquier cosa que pueda mostrarse en televisión. El siguiente pasaje del libro The Voices of the First Day de 1991 de Robert Lawlor ilustra la sensibilidad de los pueblos indígenas a frecuencias vibratorias muy especiales. En la cosmovisión aborigen, cada actividad, evento o proceso de vida significativo que ocurre en un lugar en particular deja atrás un residuo vibratorio en la tierra, como las plantas dejan una imagen de sí mismas como semillas. La forma de la tierra, sus montañas, rocas, lechos de río, pozos de agua y sus vibraciones invisibles hacen eco de los eventos que llevaron a la creación de ese lugar. Todo el mundo natural es una huella simbólica de los seres metafísicos cuyas acciones crearon nuestro mundo. Como con una semilla, la potencia de un lugar terrenal está unida a la memoria de su origen. Los aborígenes llamaron a esta potencia el soñar de un lugar, y ese soñar constituye la sacralidad de la tierra. Solo en estados extraordinarios de conciencia uno puede ser consciente o estar en sintonía con el sueño interior de la tierra. Por lo tanto, a medida que prestamos más atención a nuestra inteligencia intuitiva y oculta, nos damos cuenta de la inteligencia nativa del planeta y la plétora de campos de energía que existen aquí. A medida que experimentamos más tiempo fractal en nuestras vidas, también tendemos a que suceden más sincronicidades. La sincronicidad ocurre cuando un evento aparentemente improbable ocurre de manera coordinada, casi como por arte de magia. El tiempo se sintetiza en eventos y sucesos aparentemente no relacionados. El nivel cuántico de la realidad funciona de esa manera, sin esfuerzo, porque en un nivel más profundo todo está conectado e interrelacionado. La visualización resonante, al hacer coincidir frecuencias de eventos, personas y lugares aparentemente distantes, crea una coordinación a nivel cuántico, que tiene repercusiones en todos los niveles de la realidad física. Por lo tanto, el proceso de involucrarse e interactuar con la resonancia aumenta la probabilidad de que ocurran experiencias sincrónicas. La sincronicidad nos muestra que hay un nivel más profundo de realidad que opera a nuestro alrededor todo el tiempo. Nuestra mente consciente no se da cuenta de este nivel de realidad, pero este tiempo de experiencia aparentemente aleatoria muestra que el universo tiene un orden subyacente orquestado por una inteligencia invisible. Este orden subyacente puede ser activado por nuestra propia intención y por lo tanto parece una característica permanente de la realidad biofísica. Lo sorprendente no es que ocurra la sincronicidad, sino que no ocurre constantemente en cada momento, o tal vez sucede tan a menudo que no lo notamos. Para muchos de nosotros, pensar en nuestro cuerpo como un procesador de energía puede evocar imágenes de trabajos diarios con sus rutinas de 9 de la mañana a las 5 de la tarde y sus salarios de pago regulares. Durante cientos de años hemos estado condicionados a coordinar nuestra vida laboral con los ritmos mecánicos de relojes y calendarios. Por lo tanto, del campo del cuerpo humano hay otro tipo de máquina etérica que tiene infinitamente más poder de cálculo que cualquier dispositivo creado por la tecnología moderna. Amigos, el físico Simon Hain
nos dice que nuestros cuerpos están constantemente procesando trillones de interacciones por segundo entre cientos de miles de millones de células. Hay más cosas sucediendo en nuestros cuerpos por segundo de lo que nos podríamos imaginar, amigos. Y la gran mayoría de esas interacciones están en piloto automático. No tenemos que pensar en ellos, porque esta actividad oculta, pero esencial de nuestras células y órganos, está orquestada por la inteligencia innata de nuestro cuerpo-mente. Esta inteligencia innata funciona a nivel de nuestras células y dentro de nuestra mente subconsciente para coordinar no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras interacciones con el mundo exterior. Dentro de cada uno de nosotros está este río de inteligencia oculta. Debajo del ruido y la turbulencia de nuestras mentes conscientes se encuentra un reino oculto de conciencia que tal vez ni siquiera nos demos cuenta de que exista. El río de la inteligencia fluye todo el tiempo hacia las estaciones cambiantes de nuestras emociones, condiciones fisiológicas y estados mentales. Lo más importante es que podemos pescar en este río cuando queremos. Los peces que pescamos en este río son la compilación de intuiciones, corazonadas y sensaciones viscerales, las partículas crudas de nuestra intuición. Los pescados pueden ser muy saludables y nutritivos si solo aprendemos a cocinarlos y comerlos adecuadamente. Amigos, a finales del siglo XVI, capitanes de mar europeos zarparon hacia diferentes partes del globo que antes eran desconocidos e inexplorados. Una experiencia común reportada por todos ellos como Colón, Magallanes, Cook, Darwin, era que los pueblos indígenas que encontraron en diferentes partes del mundo no podían ver sus barcos atracados en la costa. Al no ver los barcos, los indígenas no podían imaginar cómo llegaron allí estos exploradores. Después de algunas explicaciones por parte de los capitanes, los nativos verían primero lo que les parecía una montaña en el agua. A menudo el curandero o el chamán, acostumbrado a ver más allá de los límites de la cultura tradicional, sería el primero en ver los barcos. Eventualmente la gente podía ver los barcos después de varias horas o días. Los nativos no podían ver algo que no encajaba en su esquema conceptual de la realidad ni de su mentalidad. A pesar de que la luz de los barcos llegaba a sus ojos, sus cerebros no registraban los barcos como reales. Una vez que se les explicó lo que podían esperar ver, pudieron percibirlo. Esto confirma, amigos, la idea de que la realidad es un producto de nuestro sistema de creencias, en lugar de un fenómeno inherentemente objetivo. Los estudios realizados en la Escuela de Medicina de Harvard con gatitos jóvenes mostraron un efecto similar. Los gatitos que fueron criados en habitaciones solo con líneas horizontales terminarían chocando con objetos verticales cuando fueron llevados al mundo exterior. Los gatitos criados en entornos con solo líneas verticales no pudieron ver los objetos horizontales más adelante. Esto muestra que nuestra educación temprana y nuestro sistema de creencias inculcado determinarán qué aspectos de la realidad percibimos. Este sistema de realidad dictado por nuestra cultura se integra en nuestros cerebros y permanece ahí a menos que lo reprogramemos activamente. Al igual que los gatitos y los pueblos indígenas, nos hemos condicionado a percibir solo una porción de la realidad. Nuestra percepción se ha estrechado en la medida en que la materia nos parece más real que los procesos energéticos. Nuestro ancho de banda mental se ha sintonizado para detectar eventos rápidos sobre fenómenos lentos, graduales y sutiles. Como resultado, nuestro sentido de integración en la ecología del planeta y del cosmos ha sufrido. Amigos, en los 2 capítulos siguientes nos ilustraremos cómo se llegó a esta condición limitante.
Nos centraremos en los últimos cientos de años y los sistemas de control tecnológico específico que han anulado los patrones temporales preexistentes. Discutiremos algunas de las tecnologías que rodean la regulación del tiempo y cómo estos sistemas han llevado a la destrucción de la información y de nuestro empobrecimiento espiritual. Ambos capítulos tienen una orientación académica. Te sugiero que si este tipo de discusión no te interesa, en un par de capítulos más nos meteremos más a fondo para presentar la idea de visualización resonante o visualización remota. Amigos, antes de terminar este capítulo, quiero dejar en claro que no soy un académico, soy un hombre sin suficiente estudio. No tuve la oportunidad de estudiar la universidad y mucho menos ir a una academia prestigiosa para estudiar. Pero por mis hallazgos en mis investigaciones de campo, fui testigo de cosas de alta extrañeza que la física que nos enseñan en la educación académica actual no me dio ninguna respuesta ante estos hallazgos que captaba con mi videocámara, desde objetos voladores con diferente tipo de propulsión hasta seres diferentes a mí y que podían moverse a una gran velocidad. Así que solo soy un simple investigador en busca de probar que existen otros tipos de seres que no son humanos y pululan entre nosotros. Y como no doy cuenta a nadie, ni nadie me paga por investigar esto, no me importa sacar mi material a la luz sin lucrar con él. No me importa que se burlen, porque es muy probable que esté haciendo lo que yo debo de hacer, el divulgar con alguna prueba audiovisual de algunos eventos vividos durante los últimos 12 años de investigación de campo. Después de haber sido testigo de todo lo que les he comentado al principio, busqué apoyo tanto interno como externo. Amigos, cada vez vengo aprendiendo más de mi ser interno y vengo buscando comparar mis hallazgos con teorías e hipótesis de valientes seres humanos, con mentes muy brillantes, como científicos, astrónomos, matemáticos, filósofos, psiquiatras, biólogos, grandes pensadores y muchos científicos valientes más. Le doy gracias al físico teórico Simon Heim por sus teorías e hipótesis y por soportar mis preguntas que le hago cuando tengo alguna duda. Gracias también a científicos de los cuales he aprendido mucho, como la física Beatriz Gatto Rivera, y de las teorías de otros genios ya fallecidos como Albert Einstein, Mileva Maric, Arnold Sommerfeld, Paul Dirac, entre muchas otras mentes brillantes. Así que habiendo dicho todo esto y darles todo el crédito a estas mentes brillantes, te pido que siempre des la mano al semejante que lo necesite, siempre recordando que el futuro es nuestro y de nuestros descendientes, porque seres con mentes brillantes que nos están mostrando que lo sobrenatural o paranormal será lo normal para nosotros en un futuro. Solamente nos queda esperar, porque lo vuelvo a repetir una vez más, el futuro es nuestro. Hasta muy pronto, los quiero.